Hola a todos y todas. Esta es la ponencia, es la clase 3 de ciclo de vida. El tema es motricidad y aprendizaje escolar. Ok, todo esto para mí, escoge este tema. Realmente lo que me animó, me empujó en esta dirección, fue a una historia personal que creo que sucedió, no estoy totalmente seguro, pero ah, creo que cuando mi hija entró a la primaria, estábamos viendo escuelas, etcétera. Y una de las escuelas donde pensábamos enviarla, ah, pidieron que haga varias evaluaciones y una de estas, si bien, si no mal me acuerdo, era una evaluación que se llamaba una evaluación de habilidades visomotoras. Y mi reacción, siendo una persona que no es nada manual, como les decía en la página Facebook, um, cuando era niño y sigo igual, no, trazar adentro de una forma y que no se salga la línea o no, para mí, por ejemplo, ¿no? Envolver un regalo, no, soy un desastre. Entonces, no, no soy manual, soy bastante intelectual. Entonces pensé, pues, ¿qué tiene que ver esto de control motor con el aprendizaje? ¿No? ¿Por qué ya están haciendo esta evaluación? Bueno, la hacemos, la piden, pero honestamente no sé qué tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí es una prueba muy comúnmente, muy frecuentemente usada, ah, ¿no? Que usada en varios lugares por varios investigadores, etcétera, gente investigadores de pedagogía, etcétera, etcétera. Bueno, la prueba de Berry-Buchanan. Suena muy complicado, pero el nombre, pero no es. Lo que hay que hacer, lo que el niño tiene que hacer es copiar la línea de arriba que ven BMI Models, ¿no? BMI, vamos a ver qué significa integración visomotora, ¿no? Pues el niño ve estas formas y las tiene que reproducir. Y la pregunta de la ponencia de hoy es esto, ¿qué tan bien el niño, no digamos, un niño puede reproducir estas formas? ¿Esto va a tener algo que ver con su capacidad de aprender? Yo honestamente creía que, pues, que va a tener que ver esto con capacidad de aprendizaje. Como les dije, creía que no tenía nada que ver. Y sucede, ah, ah, no, garrafalmente equivocado. No, los de ustedes que son tal vez, que tienen más interés en el dibujo, tal vez arquitectura, etcétera, tal vez pensarán que sí tiene algo que ver, o personas que están interesadas en pintura, todo lo que tiene que ver con la organización espacial y el dibujo. Tal vez ustedes tendrán la intuición que sí tiene algo que ver con el aprendizaje, y vamos a ver que sí tienen razón y yo estaba equivocado. Ok, bueno. Y la cuestión es, ok, bien. Ahora les dije, no, sí tiene algo que ver con el aprendizaje. Vamos a ver el aprendizaje de qué y cómo se descubrió, etcétera. Pero la pregunta es, si tiene algo que ver, ¿no? Si es así, si tiene algo que ver, pues ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los procesos psicológicos que están involucrados tanto en la reproducción de un dibujo que en aprendizaje en la escuela primaria? Ok, estas son las preguntas de esta ponencia.
Empezamos con un estudio del 2010 de Grismed y colegas que, ¿no? que les quiero presentar, que es el estudio que escogí, porque primero vi que es un estudio de impacto, que tuvo un impacto importante, según Google Académico, estuvo citado cerca de 650, en cerca de 650 artículos en 10 años, lo que es mucho. Um, y además, lo que hace que el estudio fuera más interesante aún es que incluyó varios grupos de niños, de familias de varios niveles socioeconómicos, ¿no? Que viven en varios lugares, varias ciudades, pueblos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Es inusual en psicología que haya estudios que cubran tanta geografía, aunque todavía estamos limitados a países, ¿no? de culturas muy similares, ¿no? Y el estudio incluyó a aproximadamente 15,000 niños. Eso sí es una muestra impresionante. Y por su tamaño, por su diversidad, por la diversidad de los países, de lugares donde viven y por la diversidad socioeconómica, podemos pensar que esta es una muestra representativa de niños que viven en países con buenas infraestructuras, ¿no? Normalmente vamos a decir países de primer mundo, pero me cae mal esta expresión, como si no, México fuera de segundo mundo y Uganda de tercer mundo, como que si había niveles de mundo. Anyway, eso es otro tema. Entonces, vamos a decir, es una muestra representativa de niños que tienen la gran oportunidad de haber nacido o de vivir, de ir a la escuela en un país con buenas infraestructuras, y por infraestructuras quiero decir cosas como un buen sistema de educación, buenas escuelas que están en buenas condiciones, con libros que todos pueden comprar, etcétera, ¿no? Buenos maestros, bien formados, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces tenemos a 15,000 niños que van a ser representativos de niños de estos países y tal vez más allá, pero ahí tal vez nos estamos extendiendo un poquito demasiado. Um, y tenemos lo que hicieron en el estudio es primero hicieron una primera evaluación de los conocimientos y habilidades de los niños cuando tenían 5 o 6 años, o sea, en segundo de preescolar, justo antes de entrar en el año anterior a primero de primaria. Y luego volvieron a evaluar los mismos niños cuando tenían entre 10 y 14 años. Ahora les quiero platicar cuáles fueron las habilidades que evaluaron a los 5 o 6 años. Evaluaron su capacidad de lectura de varias maneras. Cosas muy, muy básicas, ¿no? Si los niños pueden identificar el sonido al principio o al final de una palabra, que también puede leer palabras o que también puede leer palabras completas en voz alta. Son un par de ejemplos de cosas que se evaluaron. En matemáticas, esto es el cuadro completo que se evaluó, la habilidad de conteo, el manejo de conceptos de orden numérico, por ejemplo, de ¿no? ordenar cosas según el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, o decir cuál es el cuarto, cuál es el tercero, etcétera, y su manejo de su conocimiento, su habilidad para hacer comparaciones numéricas, por ejemplo, ¿no? Para decir si 6 es menor a 5 o si 6 es mayor a 5. ¿Okay? Estamos hablando aquí de niños de 5 o 6 años. Y finalmente, evaluaron esta cosa que yo creía que no tenía nada que ver con el aprendizaje, que es el dibujo, específicamente su habilidad para copiar formas. Okay.
Y aquí les doy un ejemplo que no sé, espero que no, se alcance a ver, de la mera tarea que tuvieron que hacer los niños, que es muy parecida a la que presenté al inicio de la ponencia. Ah, no, el cuadrado de arriba que dice example 1, son 8 formas, ¿no? Círculo, cruz, cuadrado, tache, especie de bandera, parece bandera de Gran Bretaña, triángulo, rombo y forma de más, ¿no? Estas son las 8 formas que el niño o la niña tiene que reproducir y tiene 2 intentos. Entonces, lo que es el rectángulo de arriba, que es el example 1, es lo que hizo un niño o niña, y el example 2 es otro niño o niña. Y podemos ver ejemplos de pues, qué hacen niños de 5 o 6 años en esta tarea. Como podemos ver, no es nada fácil para ellos. Ok. Y bueno, para que tengan una idea de cómo se evalúa esto, les explico cómo se califica. Unos ejemplos de ítems o características del dibujo evaluadas son, ¿no? Por cada característica que tiene el dibujo, se da un punto al dibujo, ¿no? Por ejemplo, el dibujo de la cruz, el segundo, eso sí es muy útil. Ah, ¿Por qué no me deja? Bueno, voy a usar este. Ah, Ok, la cruz, pues se da un punto a la cruz si la figura es aproximadamente simétrica, se da un punto más al dibujo que hizo el niño de la cruz si los ángulos interiores, ¿no? Donde se cruzan las dos líneas son aproximadamente correctos, o sea, son ángulos rectos en este caso. Si la orientación de la figura completa es aproximadamente correcta, ¿no? O sea que en el caso de la cruz tenemos una línea vertical y una línea horizontal. Se da un punto para... Entonces, supongo que aquí el segundo intento, y no, hay también... Solo se pide que fuera aproximadamente simétrica, ángulos aproximadamente correctos, orientación aproximadamente correcta. Entonces, supongo, aunque no lo sea ciencia cierta, que el segundo intento del niño aquí se le otorgaría un punto para simetría, un punto de los ángulos y un punto para la orientación. Y hay más características evaluadas también, unas no, 4 o 5 más. Aquí tengo otro. No, las líneas se conectan o se cruzan aproximadamente donde se debe. Pues, no sé, a ver, otro ejemplo. A ver, un ejemplo que no es así. No, por ejemplo, en el niño 2, del example 2, su rombo, pues las líneas, como que hay una línea de más, ¿no? Como que debería haber una línea que se conecta aquí, ¿no? O sea, que vaya de este punto a este punto aquí y no está. Entonces, supongo que en este caso no se le daría al niño el punto para esta característica a este dibujo del niño o de la niña. Ok. Y como dije, se aceptan pequeñas distorsiones en los dibujos de los niños. ¿Ok? Bueno. Entonces, esta era las evaluaciones a los 5 y 6 años y se volvió a ver los mismos niños entre 5 y hasta 9 años más tarde y se les volvió a evaluar sus habilidades lectoras. Otra vez se evaluó la lectura de palabras en voz alta, pero ahora usando palabras más difíciles, ¿no? Siempre pues,
se adecua al nivel de dificultad de las tareas, a la edad del niño. También se evaluó a los 10 y 14 años, ahora se evaluaron más dimensiones de la lectura, la comprensión lectora, ¿no? Por ejemplo, la cosa típica de extrapolar información acerca de personajes o eventos mencionados en el texto, con base en el texto, y también se evaluó la comprensión gramatical, que honestamente no sé qué hicieron para evaluar esto. Bueno, ok, pero bueno, podríamos intentar imaginar, pero no lo voy a hacer. Ok. Y en matemáticas, a los 10, 14 años, se evaluaron cosas más avanzadas, multiplicación, división, fracciones, álgebra y geometría. Y la pregunta es, ok, ahora es algo, a mí se me hace algo maravilloso, es de ver estas cosas que evalué a los 5 o 6 años, me permiten predecir cómo le va a ir al niño 5, 6, 7, 8, 9 años más tarde, ¿no? Hay una correlación entre las evaluaciones a los 5 y 6 años y las evaluaciones a los 10, 14 años. Y recuerden que nuestro punto de interés principal es si hay una correlación entre la precisión de la reproducción de dibujos a 5 o 6 años y lectura y matemáticas a los 10, 14 años. Sí, esto lo quiero mencionar. Un estudio en que se evalúa a la misma persona en dos momentos diferentes y se compara su desempeño en el momento uno y en el momento 2, se llama, ya lo sabrán probablemente, se llama un estudio longitudinal. Ok, va. Entonces, a ver ahora si hubo correlaciones significativas entre las habilidades a los 5 o 6 años y las habilidades de lectura y matemáticas a los 10, 14 años. Ok, aquí hablo de correlaciones, pero solamente a mí me importa que sepan realmente qué se hizo. A veces no se les puedo explicar porque es demasiado complicado, incluso yo no lo entiendo. Esto es un caso de esto. Uh, Digo correlaciones, pero es una simplificación de lo que hicieron, lo que midieron los investigadores. Los investigadores no midieron correlaciones, midieron algo que se llaman coeficientes beta estandarizados. Son medidas que se sacan de un método estadístico que se llama regresión múltiple. Se parecen a no son lo mismo que una correlación, pero sí se parecen. Entonces, por eso les presento como correlaciones para simplificar. Creo que todos tenemos más o menos una idea de qué es una correlación, ¿no? ¿No? Los altos a los 5 o 6 años también son altos a los 10, 14, y los bajos a 5 o 6 años también son bajos a los 10, 14, ¿no? Esa es la idea general de la correlación. Si sucede esto, hay correlación. Ok. Voy a explicar un poco más a detalle qué significa una correlación uh, en un momento. Ok, entonces, un resultado. Primer resultado es que las habilidades de matemáticas evaluadas a los 5 o 6 años, cosas, entonces, contar, uh, ordenar, ¿no? Decir cuál es el tercero, cuál es el quinto, cuál es el sexto, y comparar números a los 5 y 6 años, sí predice, es correlacionado con habilidades de multiplicación, división, fracciones, álgebra, geometría a los 10 a 14 años. Y también matemáticas a los 5 o 6 años está correlacionado con comprensión lectora a los 10, 14 años. Eso sucede que es un resultado muy importante en el cual no voy a ahondar, pero es una de las razones por qué este artículo tuvo impacto, y este artículo de hecho está basado en otro anterior, que fue el primero en reportar que
las habilidades. Voy a terminar los resultados y luego les digo por qué está importante el estudio. Y se observó lo siguiente, pues lectura a los 5 y 6 años, cositas básicas de lectura a los 5 y 6 años, también predicen, están correlacionadas con lectura a los 10 y 14 años y matemáticas a los 10, 14 años. No, cuando digo 10, 14, lo que quiero decir es entre 10 y 14. Obviamente me habrán entendido. Ok. Ahora, esta es la cosa que realmente llamó mucho la atención el estudio anterior a este, pero también se observa aquí que la correlación entre mate a los 5 o 6 años y lectura a los 10, 14 es mayor a la correlación, es mayor a la correlación entre lectura a los 5 y 6 años y lectura a los 10, 14 años. O sea que la habilidad matemática de un niño a los 5 y 6 años es un mejor predictor de su comprensión lectora 5, 6, 7 años más tarde que su manejo de la lectura a los 5 y 6 años. O sea, mate a 5 o 6 predice lectura a 10, 14, mejor que lectura a 5 o 6 predice lectura a 10, 14 años. O sea, mate es mejor predictor de lectura que la mera lectura. ¿No? Esto sorprendió y sacudió pues a muchas personas. Era inesperado, pero es un resultado que es bastante sólido. Ok. Ahora, llegando a los dibujos, pues sí, hay una correlación significativa también entre la precisión con la cual un niño copia dibujos o formas a los 5 y 6 años y su desempeño en matemática a los 10, 14 años y su nivel de comprensión lectora a los 10 y 14 años. Entonces, wow, ¿qué? ¿Como copiar dibujos y hacer matemáticas? ¿Copiar dibujos y comprensión lectora? ¿Por qué sería esto? Y esto vamos a explorar, pues. Pero primero quiero explicar un poco más a detalle qué significa que haya una correlación entre X y Y, ¿no? Aquí voy a hablar escojo porque es la correlación que es el tema de la ponencia, escojo la correlación entre copiar dibujos y a los 5 o 6 y lectura y mate a los 10 y 14. ¿Qué significa que estén correlacionados? Pues significa lo siguiente, ¿no? Obviamente la correlación no es perfecta. Eso es el punto que quiero hacer. ¿Qué significa una correlación cuando no es perfecta? Este es el caso aquí. No es que, no. Si sé, si conozco el nivel de precisión de copia de dibujos de un niño a los 5 o 6 años, puedo predecir exactamente su desempeño en matemáticas y lectura 5 años más tarde. No, no es así. Nomás hay una correlación imperfecta. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos con la correlación imperfecta? ¿Qué significa? Pues lo que significa es que saber, en este caso, ¿no? Saber qué tan bien un niño reproduce dibujos a los 5 o 6 años proporciona información parcial acerca de las habilidades lectoras y matemáticas que va a tener a los 10, 14 años. ¿Qué es esto de información parcial? ¿No? Pues significa lo siguiente, podemos decir con más precisión que si predecimos su desempeño en lectura y matemáticas a los 10, 14 años, con base en la precisión de sus dibujos a los 5 o 6 años, nuestra predicción será acertada un cierto porcentaje del tiempo, pero no siempre. O sea, entonces, es posible que un niño una niña se vuelva una buena lectora y buena matemática, a pesar de que haya tenido
habilidades visomotoras débiles a los 5 y 6 años. Entonces, no, las habilidades visomotoras que uno tiene a los 5 y 6 años no es como determinante para el futuro, ¿no? Y también que un niño tenga buenas habilidades visomotoras, creo es más fácil de entender, que un niño tenga buenas habilidades visomotoras a los 5 o 6 años, tampoco garantiza que será buen lector y matemático a los 10, 14. ¿No? Por ejemplo, pues si, no sé, obviamente, por alguna razón, ah, el niño o la niña pues, no se concentra en no poner atención en las clases, pues aunque tenga buenas habilidades visomotoras, ¿no? Su aprendizaje va a ser más o menos. Okay. Y lo que estoy mencionando todo esto en parte porque quiero comentar sobre sus comentarios, ¿no? Mencionar los comentarios que me compartieron en Facebook aquí en la ponencia y que esto coincide con un comentario que hizo Daniela, tal vez haya varias Danielas, espero que se reconozca a Daniela que hizo este comentario, y dijo, no es que a fuerza, y coincide de la siguiente forma, es que no es que a fuerza haya que tener buenas habilidades visomotoras para tener éxito en lectura y matemáticas. Sin embargo, no hay que olvidarnos del primer punto, que es este, que nuestra predicción, aunque no es perfecta, será acertada un cierto porcentaje del tiempo, ¿no? Esto digo, aunque no será perfecta, nuestra predicción de lectura en matemáticas a los 10, 14 años será correcta más seguido si sabemos qué tan bien un niño reproduce dibujos a los 5 o 6 años que no, si no sabemos nada acerca del niño. Esto es lo que significa que haya una correlación. Eso es lo que significa proporcionar información. Entonces, a pesar de los pesares, sí existe una relación entre copiar dibujos la precisión de las copias de dibujos a los 5 y 6 años y el nivel de habilidad lectora y matemática a los 10, 14. ¿No? Tampoco es, aunque hay no, excepciones, como dije, unos niños no, altos a los 5 y 6 años y bajos más tarde y viceversa, aunque hay estas excepciones, tampoco es que cada niño aprende de una forma única y que por ello sea imposible predecir cómo les va a ir a la escuela. Más bien, es posible tener una idea, pero aunque esta idea no sea definitiva, ¿no? Por eso, en mi opinión y en la opinión de los investigadores que hicieron esos trabajos, sería un error descartar por completo la idea de evaluar las habilidades visomotoras a los 5 y 6 años, ¿no? De descartar esto por completo. ¿A qué puede servir evaluar las habilidades visomotoras tempranas? Pues puede servir, por ejemplo, para dedicarles más atención a los niños con habilidades débiles, ¿no? Son lo que dicen en inglés, son niños at risk, como que tienen un riesgo un poquito más elevado de tener dificultades. Esto hay que reconocer, es un asunto delicado porque tampoco ayuda a etiquetar a los, se sabe, creo también documentadísimo, que tampoco ayuda si una maestra etiqueta a ciertos niños como débiles. Eso puede ser contraproducente. Pero entonces, aún así hay que ¿no? Ojalá sea posible, y creo que lo es, encontrar maneras de tomar en cuenta lo que encontramos con esas evaluaciones tempranas para luego ajustar la enseñanza a los niveles de cada uno. Y quizás esta correlación observada
aquí, este conocimiento que ahora tenemos, que estas habilidades visomotoras son importantes para el aprendizaje, aunque no lo son todo, son algo, pues tal vez, ¿no?, eso sea un impulso para crear intervenciones que fortalezcan las habilidades visomotoras desde el preescolar. Y de hecho creo que eso se hace mucho ya. Ok, ahora siguiente pregunta, ¿no? Pregunta número 2 de la ponencia. ¿Por qué existen estas correlaciones? Pues, ¿no? Hay ciertos procesos perceptuales cognitivos y o motores que están involucrados en copiar dibujos a los 5 y 6 años, que también están involucrados en el aprendizaje de lectura entre los 5 y 14 años, y también están involucrados en el aprendizaje de matemáticas entre los 5 años y los 14 años, ¿no? Esto sería, ¿no?, explicaría por qué copiar dibujos a los 5 y 6 años está correlacionado con la aptitud lectora y aptitud para las matemáticas a los 14. Y aquí explico por qué significan línea sólida, línea punteada. Muy probablemente, no, la idea es que estos procesos perceptuales, cognitivos y motores, ¿no?, los que sean, son determinantes para copiar, son los procesos involucrados en copiar dibujos, entonces son determinantes para esto. Y las líneas punteadas indican que estos procesos no son determinantes, pero facilitan, ¿no? Es otra vez para decir, ¿no? No es que estos procesos, la precisión de estos procesos, la eficiencia de estos procesos en un niño de 5 a 6 años vaya a determinar por completo su aprendizaje de la lectura y su aprendizaje de las matemáticas. Facilita en varios niños. Eso es el punto. Ok. Ahora sí, ok. Entonces, los procesos necesarios para copiar dibujos, están involucrados. Hay procesos que están involucrados en copiar dibujos, que también están involucrados en lectura, matemáticas. Pero el asunto es, okay, ¿cuáles son estos procesos perceptuales, cognitivos y o motores? ¿No? No sabemos. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Y tampoco, no, claramente copiar dibujos involucra control motor fino, ¿no? Agarrar el lápiz y moverlo con precisión, y involucra percepción. Y tal vez procesos cognitivos también. Entonces, no sabemos, hay como toda una mezcla de procesos involucrados en copiar un dibujo. Entonces, pero no sabemos exactamente cuáles son, hasta ahora no hemos dicho nada al respecto. Y no sabemos si lo que hay en común entre copiar dibujos y aprender a leer y hacer matemáticas es la parte motora de copiar dibujos, o la parte perceptual, o la parte cognitiva, o los tres. No sabemos. Ok. Entonces, hay que empezar por el principio, es decir, hay que imaginar cuáles son los procesos que podrían estar involucrados en reproducir dibujos a los 5 y 6 años. Y también más tarde en lectura y matemáticas. Y aquí otra vez quiero volver a sus comentarios, muy valiosos. Dani y Karen dijeron, pues, ¿no? Comentario pues una posibilidad muy plausible, que la razón por qué un niño que dibuja bien a los 5 y 6 años, ¿no?, mejor, es bueno para copiar dibujos a los 5 y 6 años, es probable que tenga más facilidad con lectura y matemáticas 5 o 9 años más tarde, es que los niños que reproducen bien los dibujos se concentran mejor, se aplican más.
Entonces, por supuesto, pues y esto sería un rasgo que se mantiene a lo largo de los años y esto hace que pues los niños que dibujan bien a los 5 o 6 años aprenden bien lectura y matemáticas a lo largo de la primaria porque son niños que se concentran, que se aplican. Esto es una posibilidad muy plausible. Daniela propone que, que podría ser la motricidad fina que importe. ah, y por motricidad fina, creo que especifica en su comentario que está hablando del control de la mano y de los dedos y del control de los ojos, que efectivamente también es un ejemplo de control motor que requiere control fino, muy preciso. Y entonces, pues, ¿qué podría tener que ver este control de mano, dedos y de ojos con las matemáticas o la lectura? Pues, por ejemplo, puedo pensar que un niño que tiene buena motricidad fina va a ser un niño que escribe las cifras, digamos, en una multiplicación de dos números de tres dígitos, que los va a escribir claramente y organizar estos dígitos en columnas claras y cada dígito va a estar escrito claramente y luego, ¿no? No, están los dos números, la línea de abajo y luego los varios resultados de multiplicaciones. Todo va a estar bien organizado, lo que ayuda al niño a resolver el problema con más facilidad. Entonces, también una opción que tiene mucho sentido. Y Karen tal vez se inspiró de lo que vimos acerca del desarrollo del gateo y de la marcha, que tal vez también para dibujar bien o recortar papel o hasta imagínense envolver un regalo, pues hay que pensar una variedad de estrategias, ¿no? Constantemente me enfrento con problemas un poco diferentes, problemas nuevos, y tengo que pensar, adaptar, encontrar una estrategia motriz que me permita lograr mi objetivo. Entonces, ¿no? Tal vez un niño que es bueno para reproducir dibujos, también sería bueno más tarde, será buen lector y buen matemático, porque para reproducir los dibujos tuvo que pensar en varias estrategias y escoger una estrategia buena para reproducir el dibujo. Y igual, luego es súper importante en matemáticas considerar una variedad de estrategias para resolver un problema y escoger la más eficaz, la más adecuada. Entonces, también una propuesta muy plausible. Pero el hecho que tenga sentido no significa que necesariamente es cierto, ¿no? Entonces hay que ver qué nos dicen los datos respecto a cada una de las propuestas. Propuestas excelentes, ¿no? Pero no, desafortunadamente, no es por ser excelente que una propuesta es, uh, uh, es cierta en la realidad. A ver, ¿será que una niña que copia súper bien dibujos, luego es buena lectora y matemática porque es una niña que se concentra y se aplica? Pues el estudio del cual estoy platicando incluye una medida de atención. No fantástica, pero bueno, hubo algo. Fue un cuestionario completado por la maestra de cada uno de los 15,000 niños que participaron, que fueron incluidos en el estudio y participaron, pues. Y el cuestionario incluía preguntas como,
qué tan atento es María en clase, qué tan persistente, qué tan animada a aprender, qué tan interesada, etcétera. Hay tal vez 3 o 4 preguntas más. Esa es su medida de atención, ¿no? No lo mejor, pero es algo. Ok, ahora viene una cosa un poco complicada que trato de simplificar. Usando un modelo estadístico llamado una regresión múltiple, los investigadores se aseguraron que las correlaciones entre las variables evaluadas a los 5 o 6 años, o sea, lectura, matemáticas, dibujos, y las variables evaluadas a los 10 y 14 años no puedan ser debidas a diferencias en las capacidades atencionales de los niños, tal que evaluadas por sus maestras. ¿Ok? Entonces, se aseguraron, usando este modelo estadístico, que la correlación que se observó entre copiar dibujos y copiar dibujos a los 5 o 6 años y matemáticas a los 10 14 se aseguraron que no pueda ser debida a la capacidad atencional. ¿Ok? Miden la capacidad atencional, miden los dibujos a 5 o 6, miden las matemáticas a 10 14 y usando el modelo matemático como que pueden restar la contribución de la atención y la concentración al desempeño en lectura y matemáticas. Y una vez que han restado esto con el modelo estadístico, pueden preguntar, ahora que hemos eliminado los efectos de atención y concentración, todavía existe una correlación entre copiar dibujos a los 5 o 6 y matemáticas a los 10 14 y lo que encontraron es que sí. ¿Ok? Entonces, eso nos dice que la correlación entre dibujos a los 5 o 6 y mate y lectura a los 10 14 no es debida a que los niños que dibujan mejor son niños que tienen mejor capacidad atencional, ¿no? O sea, podría ser, pero sucede que en este estudio eliminamos la contribución de esto. No es posible que un niño que dibuja bien se concentra más, pero también hace otras cosas para dibujar bien. Y lo que estamos viendo es, quito la contribución de la atención para concentrarme en estas otras cosas perceptuales, cognitivas y motoras, ¿no? Y veo que si me concentro nada más en lo que no es atencional, todavía hay una correlación entre copiar dibujos a los 5 o 6 y lectura y mate a los 10 14. Entonces tengo que preguntarme qué son estos procesos perceptuales cognitivos motores que no son procesos atencionales. ¿Ok? Pues una opción es el control motor fino. Como lo vimos, pues no hay duda que los niños que tienen mejor control de sus manos y dedos y también de sus ojos van a reproducir los dibujos con más facilidad. Pero reproducir un dibujo correctamente no depende solamente del control motor. También depende de otros procesos, o por lo menos podemos imaginar. A ver, ¿cuáles podrían ser estos demás procesos? Y aquí se les ilustro con un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en la cabeza del niño cuando tiene o de mí o de otra persona, cuando tiene que reproducir este dibujo que se encuentra, que es uno de los blancos en la prueba que se aplicó a los niños de 5 o 6 años? ¿Ok? ¿Qué están involucrados? Pues no nos damos cuenta, pero el primer paso es percibir y analizar la estructura espacial de los elementos del dibujo, ¿no? Hay que fijarse primero que pues, lo que tenemos es un rectángulo, okay, obvio, pero y que sus aristas horizontales son más largas que las aristas verticales y de hecho se ven algo como, ¿no? 1.33 o 1 y un tercio más larga. La horizontal se ve
1 1/3 más larga que la vertical, según mi ojo, ¿no? Más o menos. Que tenemos 2 diagonales y que tenemos una vertical que es perpendicular, ¿no? Es esta, me estoy refiriendo a esta línea. Esta línea es perpendicular a las aristas horizontales y cruza, ah, en, pasa por el punto en que se cruzan las diagonales, o sea, el centro del rectángulo. Y igual tenemos una línea horizontal, que también es perpendicular, con respecto a las aristas verticales, y que esta línea horizontal también pasa por el centro del rectángulo. ¿Ok? Eso parece obvio, pero bueno, hay que notarlo. Ok. Ahora, el segundo y último paso del proceso de reproducción del dibujo es algo que en la investigación se llama integración visomotora. La integración visomotora se refiere al hecho de que los niños, para reproducir el dibujo, tienen que coordinar su control motor fino, ¿no? Mientras van moviendo su lápiz, tienen que coordinar los movimientos de su lápiz con su percepción de la estructura espacial del dibujo original y con su percepción de la estructura espacial de la copia que están haciendo conforme la van elaborando. ¿Okay? Y ahora les quiero tratar de ilustrar esto haciendo una copia malísima de este dibujo. Ok, entonces ya veo el dibujo, veo cómo está hecho, tengo en mente lo que tengo que hacer. Entonces ahí voy tratando de reproducir. Voy a empezar por aquí. Y luego hacer mis aristas verticales, más o menos. Como pueden ver, tengo pésimo control fino. Hago esto. Ya. ¿No? El punto es el siguiente, ¿no? De la coordinación, percepción, control motor. Voy hacia atrás. Cuando empiezo a dibujar esta, no, aquí muevo mi dedo en el ratón, en el control del ratón, y tengo que hacer lo posible para que la línea fuera recta, y lo que me dice si la línea es recta o no es mi percepción espacial. Y también asegurarme que la línea vertical fuera perpendicular a la horizontal. ¿Qué me dice esto? Otra vez es mi percepción espacial. Entonces tengo que coordinar mi movimiento mientras voy bajando la línea. Tengo que coordinar este movimiento con mi percepción del dibujo, ¿no? En tiempo real mientras estoy dibujando. Y luego, mientras dibujo la otra línea, tengo que tratar de hacer lo mismo y asegurarme que la longitud de la arista fuera igual a la longitud de esta. También eso es percepción espacial. Y bueno, finalmente cierro esto y tengo que asegurarme que esta línea horizontal fuera paralela a esta. También percepción espacial. Y podría seguir y seguir, pero creo que ya tienen la idea de cómo mi control motor está guiado por mi percepción espacial de dos formas. Una forma es mi análisis perceptual de esta forma y del dibujo original, y la otra forma en que la percepción espacial es importante es en guiar mi reproducción del dibujo original. Okay. Y esto, desde el momento en que mi percepción espacial guía mi control motor, es lo que se llama la integración visomotora.
Ok. Y quizás ahí hay otro paso ahí involucrado, intercalado en todo esto, que no mencionan los investigadores de lo que puedas, de lo que haya visto, ah, pero lo quiero mencionar porque para conectar lo que está pasando aquí con algo que propuso Karen en sus comentarios. ¿No? Nos dijo que, propuso que la práctica con dibujar y recortar ayuda con la lectura y las matemáticas porque ayuda a imaginar varias estrategias para lograr un objetivo. Pues creo que podría ser que haya un proceso de planificación. Ah, ah, ¿No? Podría ser que tal vez antes de copiar un dibujo hay que imaginar cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer la copia. O sea, hay que planificar lo que voy a hacer y tal vez tengo que hacer esto tomando mis habilidades motoras en cuenta. Igual que un bebé. O sea que el proceso aquí se parece muchísimo al proceso que hace un bebé antes de bajar un pendiente, ¿no? Como vimos en clases anteriores. O sea, pensar en cómo voy a hacer para bajar en este pendiente, ¿no? Dado el control que tengo de lo que sé acerca de mi propio cuerpo y mi capacidad de controlarlo. Pues tal vez pasa lo mismo aquí, de otra forma, de forma más fina. Aquí les doy un ejemplo de un plan, ¿no? Es lo la forma en que hubiera yo realizado la copia. Primero, la arista horizontal superior. Segundo, una arista vertical, intentando hacer que el ángulo fuera recto, el ángulo de conexión entre las dos líneas. Luego, la otra arista vertical. Luego, la arista horizontal inferior. Entonces, hago mis dos verticales primero, porque si las hago correctamente, pues esto me va a ayudar a lograr que mi arista horizontal inferior fuera paralela con la superior. Si tengo mis dos aristas verticales, esto me ayuda a completar la línea aquí y así las dos líneas son paralelas. Y ahora cuando me toca, por supuesto, no tiene mucho más sentido empezar por el rectángulo que empezar por las líneas interiores. Pero eso hay que pensarlo, ¿no? Tal vez no se le ocurre a un niño y empieza ¿no? haciendo la cruz en el centro y luego estas otras líneas y todas las líneas no son todas iguales y intenta hacer el rectángulo y no, no es obvio pues que eso es una mejor estrategia. Entonces, un niño que piensa una buena estrategia, que dibuja bien, tal vez es un niño que ha pensado una estrategia antes de hacer su dibujo. Y otro punto útil es pensar en hacer las diagonales antes de hacer la vertical interior y la horizontal interior, porque para hacer las diagonales, pues no más, ¿no? Conecto los vértices del rectángulo, ¿no? Entonces tengo los vértices para guiarme y una vez que he hecho las diagonales, aquí identifico el centro y eso guía mi dibujo de las dos líneas interiores. Entonces, no, me parece muy probable que haya un componente de planificación, que un buen dibujo seguido sea el resultado de una buena planificación. Pero los investigadores no mencionan esto, pero podría ser obviamente un factor importante que podría ser un factor que es importante en realizar un dibujo y también importante en el aprendizaje en general. Ok. Entonces, en resumen, reproducir un dibujo, aunque parezca la cosa más sencilla del mundo, involucra varios procesos, por lo menos tres, que son de los cuales se hablan en la investigación. El control motor fino, la percepción de estructura espacial y la coordinación del control motor fino con la percepción espacial, que es la integración visomotora.
Va. Y también muy probablemente planificación, aunque no lo mencionan los investigadores. Ok. Entonces, pregunta, ahora tenemos una hipótesis en cuanto, no sabemos, ¿no? Aquí estamos especulando. Lo que estás diciendo así, hay que hacer tal, 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 pues parece tener sentido que hay todo esto, pero es una hipótesis. No sabemos a ciencia cierta que estos son los procesos involucrados. Hay que hacer más investigación, pues, para saber. Ah, pero bueno, entonces, según esta hipótesis, están estos tres procesos. Ok. Entonces, podemos hacer una pregunta, ¿no? Suponiendo por un momento que nuestra hipótesis no está mal, ahora surge otra pregunta. La cuestión es, ¿cuáles de estos procesos, de estos tres procesos de control motor fino, percepción espacial e integración visomotora, cuáles están involucrados tanto en la copia del dibujo que en el aprendizaje de matemáticas y de lectura a lo largo de la primaria y principios de secundaria, ¿no? Podrían ser los tres, o tal vez es solamente el control motor fino, o tal vez no tiene que ver con el control fino, pero más bien involucra solamente la percepción espacial y la integración visomotora. Y estas preguntas son exactamente las preguntas que se hicieron Carlson y colegas en un artículo posterior que hicieron en respuesta o en reacción al artículo que acabo de presentar. Y quisieron separar estos procesos y saber si todos importan para el aprendizaje de materia y lecturas o solamente algunos. Ok, ¿cómo hicieron esto? Pues entre, reclutaron a 97 niños de entre 5 y 18 años que aceptaron participar en el experimento y les aplicaron a cada uno de estos niños pruebas de comprensión lectora de matemáticas adecuadas para su edad, aplicaron una prueba de copia de dibujos y aplicaron una prueba de trazo de dibujos. ¿Okay? Les voy a enseñar las pruebas de dibujos. Lo que hicieron los niños es que tuvieron que reproducir y también trazar exactamente las mismas formas. Por supuesto, no lo hacen todo al mismo tiempo, ¿no? Algunos primero reproducen y luego trazan, otros primero trazan y luego reproducen, pero hacen los dos. Y podemos ver que aquí están tres de las formas que tuvieron que reproducir, súper básicas. Y aquí están tres de las formas que tuvieron que trazar, ¿no? Empiezan en el punto negro y van hasta el punto blanco. ¿Ok? Ok, entonces, ¿por qué hacer esto? Pues, ¿cuál es la diferencia entre los procesos involucrados no en la prueba, pero en la prueba de reproducción y en la de trazos de dibujos? Creo que tal vez ya lo pueden imaginar. Pues en la producción ya vimos, según nuestro modelo hipotético, en la reproducción está involucrado control motor fino, percepción espacial e integración visomotora. All right. El trazo, obviamente, involucra control motor fino, ¿no? Y también tiene un cierto componente de integración visomotora. Es inevitable porque para hacer cualquier cosa, la mano tiene que ser guiada por el ojo. Pero en la prueba de trazo, el nivel de dominio de integración visomotora requerido es mucho menor que en la reproducción. ¿No? En el trazo consiste básicamente ¿no? conectar puntos. Pero en la reproducción tengo que ir evaluando la estructura espacial del dibujo original y luego tengo que ir evaluando si la estructura espacial de lo que estoy dibujando corresponde al dibujo original y tengo que usar esta percepción para guiar mi dibujo, ¿no?
Entonces, digamos que el nivel ah, ah, de integración visomotora requerido en la reproducción es mucho mayor que el nivel requerido en el trazo. Digamos que en el caso del trazo es casi, podríamos casi como decir que no es parte de. Es un poco demasiado, pero casi es esto, ¿no? Lo hemos reducido al máximo, esto de la integración visomotora. Y para tratar de tener una prueba que solamente involucra control motor fino. Esto es la idea, ¿no? O sea, lo que distingue un buen trazo de un mal trazo va a ser principalmente debido a la habilidad de control motor fino y muy poquito debido a la integración visomotora. Entonces, nuestra prueba de trazo es una prueba de evaluación del control motor fino y nuestra prueba de reproducción es una evaluación de tres factores: control motor fino, percepción espacial e integración visomotora. Ok. Ahora, entonces, tenemos niños que, ¿no?, hacen prueba de comprensión lectora, prueba de matemáticas, prueba de copia de dibujos y prueba de trazo de dibujos. Ok, entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Pues porque nos permite llegar a la siguiente lógica. Ahí va. Si lo que facilita el aprendizaje de la lectura y de las matemáticas es el mero control motor fino y no importa la integración visomotora, entonces ambas pruebas, la de trazos y la de reproducción, deberían estar correlacionadas con mate y lectura, porque ambas pruebas tienen un componente importante de control motor fino. ¿Ok? Ahora, si lo que facilita el aprendizaje de lectura y matemáticas es la capacidad de integración visomotora, o sea, la capacidad de coordinar el control motor fino con la percepción espacial, en este caso deberíamos ver que deberíamos ver, observar que la única prueba que está correlacionada con lectura y matemáticas es la de reproducción, porque es la prueba que tiene el componente fuerte de integración visomotora. La otra prueba no tiene esto. Okay, ahí va, esa es la lógica. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué se observó? Yo observo una correlación entre copiar dibujos y matemáticas, así, ¿no? Replicando el resultado que se observó, replicando lo que se observó en el estudio ah, anterior, pero menciono aquí, como entre paréntesis, que en cambio con el otro estudio no se observó una correlación entre copiar dibujos y comprensión lectora. Y no sé por qué. Y tampoco voy a especular al respecto. No quiero complicar excesivamente las cosas. Ahora, este es el punto, wow, 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 importante. Entonces, hay correlación entre copiar los dibujos y el desempeño en matemáticas, en el desempeño en matemáticas. Pero no hay correlación entre trazar estos mismos dibujos y las matemáticas y tampoco con la lectura. Entonces, ¿cómo podría ser que copiar dibujos sí es relacionado con el desempeño en matemáticas, pero trazar dibujos no lo es? Aquí está la interpretación. Trazar, como vimos, si el control motor fino fuera, si la razón por la cual un niño que copia bien dibujos a 5 a 6, por la razón por la cual un niño que copia bien dibujos también tiene facilidad con matemáticas y lectura, o con matemáticas solamente,
la razón por la cual sucede esto es que tiene buen control motor fino, pues deberíamos observar, y ahora estoy repitiendo la lógica, deberíamos observar correlación entre la prueba de trazo y las matemáticas, pero no se observó. Entonces, esto sugiere que por sí solo el control motor fino no es lo que facilita el aprendizaje de la lectura y tampoco de las matemáticas, ¿no? Lo que tenemos claro aquí es de las matemáticas. Ahora, ah, ah, la prueba de copiar, entonces tenemos prueba de trazo no correlacionada con matemáticas, pero prueba de copiar dibujos sí está correlacionada con matemáticas. ¿Cómo explicamos eso? Pues pensando que lo que sí facilita el aprendizaje de las matemáticas es tener una buena capacidad de coordinar el control motor fino con la percepción de la estructura espacial, ¿no? ¿Cuál es la cosa que es específica a la tarea de copiar dibujos? Es la coordinación de control motor con percepción espacial, o sea, la integración visomotora. Entonces, como esta prueba de copiar dibujos es la única que es correlacionada con matemáticas, sugiere que lo que facilita el aprendizaje de las matemáticas es la integración visomotora y no el control motor, el mero control motor fino. Es la coordinación, la capacidad de coordinar control motor con percepción espacial que facilita el aprendizaje de las matemáticas. Ahora, últimas preguntas. Porque quiero notar, ¿no? Aquí, antes de terminar con esto, que lo que estamos viendo se parece a lo que nos dice Adolf, ¿no? La mujer que hizo toda la investigación sobre el gateo y la caminata. Nos dice, no, gatear, caminar, no es una mera cuestión de, o sea, la motricidad no es una mera cuestión de controlar el cuerpo, es de ajustar el cuerpo al entorno en el cual nos encontramos. Pues aquí, de cierta forma, estamos viendo que esta habilidad de controlar y ajustar el cuerpo al entorno también es la mera capacidad que importa para el aprendizaje en la escuela. Pero ahora estamos viendo a escala mucho más fina que la capacidad de ajustar mi control muy fino de mi lápiz con mis dedos con mi percepción de la estructura espacial de un dibujo. ¿Ok? Se parecen mucho los dos. Eso se me hace muy interesante. Ok. Entonces, pero ¿por qué hubiera una conexión? Porque lo que significa todo esto es que la integración visomotora, de cierta forma, está involucrada en aprender matemáticas. Si no estuviera involucrada esta función en aprender matemáticas, pues no hubiera correlación entre copiar dibujos y aprender matemáticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo está? ¿No? ¿Qué hace? ¿Cómo se usa la integración visomotora para hacer matemáticas? Van mis especulaciones al respecto. Reconozco, son especulaciones. Pues tal vez las matemáticas requieren aptitud para organizar información en el espacio, ¿no? Para hacer sumas de números de varios dígitos, multiplicaciones de números de varios dígitos, para escribir ecuaciones. Hay un componente aquí de organización de la información en el espacio y de percibir la estructura espacial, ¿no? Por ejemplo, ahora se me está ocurriendo un ejemplo.
sabemos que 5 por 4 más 3. Ah, gracias. Aquí está. No es igual a 5 por 4, 3. No, este me da 35 y este me da 23. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La organización espacial. ¿Dónde están los paréntesis? Entonces, esto podría ser, entonces, vimos que claramente la percepción de estructura espacial es importante para poder reproducir un dibujo correctamente. Y también aquí tenemos un ejemplo de cómo es importante para entender una ecuación matemática. Okay. ¿No? Entonces, quizás coordinar el control motor. No, y por supuesto, perdón, me estoy adelantando. Por supuesto, las matemáticas también requieren percepción de estructura espacial y razonamiento espacial, ¿no? Cuando uno hace geometría o dibuja una función, ¿no? Dibuja la curva que corresponde a y es igual a x, pues para dibujar esto tengo que hacer coordinación entre control motor y percepción espacial. Entonces, como que las matemáticas están llenas de percepción espacial. Entonces, tal vez esto sea el elemento esencial. Y puede ser, entonces, las matemáticas involucran percepción espacial, razonamiento espacial, y quizás coordinar el control motor con la percepción de estructura espacial es también una forma de razonamiento espacial, como lo vimos, por ejemplo, en bebés bajando pendientes, ¿no? Lo que están haciendo cuando deciden si pueden bajar el pendiente o no, en parte de lo que hacen, no todo, pero parte de lo que hacen es razonar acerca de la relación entre su cuerpo y el espacio. Entonces, es un razonamiento espacial. Entonces, tal vez esto explica por qué a los 5 o 6 años copiar un dibujo, algo tan que parece tan, perdónenme, pero tan insignificante que copiar un dibujo a los 5, copiar un X a los 5 o 6 años, predice la facilidad de aprendizaje de matemáticas. O sea, no, o sea, lo insignificante aquí no es reproducir el X, el insignificante soy yo que está totalmente equivocado. Bueno, ¿y por qué vimos que en el primer estudio, la integración visomotora, ahora pensamos que lo importante de copiar un dibujo, ¿no? Lo que lo conecta al aprendizaje posterior, es la integración visomotora. Entonces, vimos que había una correlación entre copiar dibujos a los 5 o 6 años y la comprensión lectora a los 10, 14 en el primer estudio. Esta correlación no se observó en el segundo. Ok, entonces, ¿por qué hubiera esto? Entonces, ¿no? ¿Cómo se observó la correlación en uno de los estudios? Pues creo que vale la pena preguntarse por qué se observó. Es mucho menos obvio, ¿no? El componente espacial de la lectura es mucho menos obvio. Pero ahí va mi especulación. Pues para leer hay que reconocer palabras, ¿no? Obvio. Y las palabras son formas geométricas. Y a veces las diferencias entre dos palabras son muy sutiles, como la diferencia de organización espacial de las líneas entre una E y una A. No, la A es
una E con una rotación. La diferencia es pequeña. ¿No? La E tiene la bola arriba, la A tiene la bola abajo. Y esto es es la cosa que hace la diferencia entre dedo y dado. Perro versus pero, pues hay que hacer una diferencia entre doble R y una sola R. Ah, puso comparado con peso, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber muchos ejemplos, ¿no? Entonces, la percepción espacial, de estructura espacial, es obviamente muy importante para leer. Y también para leer hay que tener buen control fino de los ojos, no para ¿no? Escanear, linear, no ir. De hecho, ni voy a entrar en los detalles, pero lo que hacen nuestros ojos cuando leemos es impresionante y requiere muy buen control de estos aparatos. Entonces, ¿no? Tal vez tanto la lectura fluida como la buena reproducción de dibujos requieren buena percepción de estructura geométrica de objetos y buen control fino de los ojos. Tal vez por eso hay una conexión entre copiar dibujos, que también puedo copiar dibujos a los 5 años y que también puedo leer a los 10 o 14 años. Todo esto es especulación, ¿no? Pero bueno, eso es. Que estén bien. Adiós.